Siempre he querido compartir la forma como yo determino que un día bursátil es un día, entre comillas, normal. Me baso en la descripción de normalidad en el tema, ¿verdad?, estadístico, agrupado en el concepto de estadísticas descriptivas, ¿no? Las estadísticas descriptivas son una herramienta sumamente importante para caracterizar un conjunto de datos. Entre las estadísticas descriptivas puedo mencionar, por ejemplo, el promedio, la mediana, la moda, que son métricas de tendencia central, ¿verdad? Tengo también una medida como la desviación estándar, que me dice en qué medida los datos se ubican por arriba o por debajo, alejados del promedio, ¿verdad? Tengo el rango también, que me dice el mínimo valor y el máximo valor en un periodo de tiempo. En fin, tengo muchas cifras métricas que me ayudan a entender el concepto de normalidad. Para obtener la data por cierto es entre el 2 de marzo y el 13 de octubre de este año. Es un periodo, digamos, bien significativo, porque durante el mes de marzo la gran mayoría de los países del mundo hicieron el anuncio, ¿verdad?, de restricciones tanto físicas como de otra índole por el concepto del coronavirus, ¿verdad? Y digamos, esto me ayuda a caracterizar, ¿verdad? Porque en ese periodo el mercado, por ejemplo, el norteamericano, visto a través de su índice Standard & Poor's, mostró, digamos, una caracterización que enseguida ustedes van a ver con ayuda de esas estadísticas descriptivas, ¿no? Entonces yo me meto en Yahoo Finance. Hay sitios mejores que Yahoo Finance. Digamos, es el sitio que a mí me gusta porque, entre otras cosas, estoy habituado a utilizar Yahoo Finance, ¿verdad? Y allí, parado sobre la data del Standard & Poor's 500, ¿verdad? He bajado un archivo con los datos entre el 2 de marzo y el 13 de octubre, un archivo que tiene las características de ser .csv, es decir, un archivo separado por coma, que algunas laptops ya lo procesan automáticamente y en otras hay que hacerlo manualmente. Ese archivo contiene, ¿verdad?, la fecha, el premercado la cifra del índice de abertura, de inicio de mercado, el máximo alcanzado ese día, el mínimo alcanzado ese día, el cierre ajustado, que es el cierre que toma en cuenta que hubo reparto de dividendos en las 500 empresas así listadas por el índice o consideradas por el índice, y el volumen de compra-venta de acciones ese día. ¿Ok? Entonces, digamos, esta es mi data como punto de partida. Yo utilicé simplemente en dos hojas que les voy a mostrar seguidamente cuáles fueron, por ejemplo, en este caso, las variaciones diarias del índice, de forma tal de tener una idea de en qué consiste la normalidad de un día bursátil cualquiera en el Standard & Poor's 500 allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la variación, no? Bueno, digamos, la variación es el índice este día menos el índice el día anterior dividido entre el índice el día anterior. Eso me da menos 281, ¿verdad? Después hago copy-paste y obtengo, digamos, la serie completa de variaciones diarias. A esa serie completa de variaciones diarias le aplico una función Excel, que uno dispone de ella en Excel, que se llama análisis estadístico de datos, ¿no? Digamos, entonces, ese análisis es muy sencillo, da como resultado el cuadro que ustedes están viendo aquí. Yo le he añadido solamente una métrica más, que es la que yo utilizo como medida de dispersión, porque es una medida de dispersión relativa,
¿verdad? Y digamos, he colocado aquí unas cifras que me sirven para hacer la programación condicional para ver esto en colores, ¿no? Digamos que aquí yo puedo observar que hay 157 observaciones o días bursátiles allí considerados entre el 2 de marzo y el 13 de octubre pasado. Puedo ver que de esas 157 días bursátiles el promedio diario fue positivo y montó a 0,12% por día. La mediana fue de 0,36%, la desviación estándar de 2,60 o 2,6%, ¿verdad? Yo calculo la dispersión como el cociente entre la desviación estándar y el promedio. Me da una idea, ¿verdad?, de qué tan alejados están los datos en esa distribución normal de data diaria de variación de el Standard & Poor's 500, ¿verdad? Y también me dice por aquí, están subrayadas las estadísticas que me interesan para efectos de este video, ¿verdad? El mínimo fue en todo el periodo de menos 11,98, ¿verdad? Y el máximo fue de 9,38. Lo tienen ustedes señalizado aquí. Fíjense, el mínimo fue alcanzado el día 16 de marzo. Ese día, en un solo día, la bolsa cayó menos 11,98%. Eso es un tremendo bajón en un solo día, ¿no? Digamos que esto yo lo suelo llamar un desplome bursátil, ¿verdad? Y el máximo, ¿verdad? Fue pocos días después, el 24 de marzo, cuando la bolsa se tiró, ¿verdad? Un impresionante salto de 9,38. Están señalizados aquí. Esto es de esta serie de 157 observaciones, el mínimo y el máximo, ¿verdad? Y he colocado 4 y menos 4% como puntos de referencia porque la desviación estándar es de 2,60. Entonces he considerado aproximadamente 2 desviaciones estándar por arriba o por abajo, ¿verdad? De forma tal de obtener aquí color cuando se cumple que la variación diaria fue por encima de 4% y por debajo de menos 4%. Fíjense ustedes, cuando la variación es por encima de 4 o por debajo de menos 4, para mí, para César Tinoco, eso no es un día bursátil cotidiano. Es un día bursátil, ¿verdad?, que hay que ver con mucho cuidado para conocer qué fue lo que ocasionó el salto o qué fue lo que ocasionó el desplome bursátil. Ustedes pueden ver aquí, fíjense, yo voy a ir bajando, a ver, fíjense que todo el mes de marzo, ¿verdad?, tiene la característica de ser azul y rojo, ¿verdad?, con bajadas de hasta 7%, casi aquí 5%, aquí 5% también, menos 9,51%, ¿verdad?, menos 5,18 y subidas también considerables, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y la situación se fue normalizando porque todos en el mercado comenzaron a manejar la misma información, ¿verdad?, sobre estímulos fiscales, sobre si el gobierno iba a ayudar o no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fíjense que la situación se fue normalizando, ¿no? Y en la medida en que ustedes van avanzando en el tiempo, van viendo que retornamos nuevamente a la normalidad. Ya no hay sobresaltos, ¿no?, de más de 4% o de menos de 4%, ¿no?, de menos 4%, ¿verdad? Hasta que llegamos de alguna manera a la fecha más reciente. Aquí hubo, digamos, el 11 de junio, hubo un desplome bursátil, un solo día nada más, pero después la bolsa retomó su normalidad, ¿no? Digamos, aquí lo podemos ver. De forma tal de que los analistas siempre, esto es sumamente importante, ¿verdad?, para el análisis de sentimiento, de cómo se encuentra el mercado, si está deprimido, si está eufórico, ¿verdad? Para el análisis de sentimiento y para el análisis eventualmente de qué constituye un día, un outlier bursátil, ¿verdad?, un día fuera de serie, ¿verdad?, yo tengo que tener noción de qué es un día normal. Estos datos, estas 157 observaciones, me dice que un día normal en promedio, ¿verdad?, estuvo caracterizado por una alza o una baja de 0,12 o 0,36, ¿no? Aquí, por supuesto, está indicado como positivo porque lo recoge así la estadística descriptiva. ¿Ok?
En consecuencia, cuando la bolsa, digamos, recientemente muestra variaciones, por ejemplo, de menos 2,37, como vemos aquí, o de menos 2,78, para mí eso es un día bursátil normal. No puedo atribuirle, ¿verdad?, a esa variación negativa o positiva un hecho extraordinario. ¿Okay? Como muchos analistas que no han hecho nunca análisis mediante estadísticas descriptivas, no tienen noción, ¿verdad? Al menos noción consciente de qué consiste un día bursátil. Por supuesto que un día bursátil normal varía con el tiempo, ¿no? Digamos que si yo voy haciendo este cuadro por mes, me voy dando cuenta que sobre todo la desviación estándar va siendo mucho más grande en este mes que en octubre, ¿no? Porque este fue un mes de grandes fluctuaciones. ¿Okay? Eso cuando proceso la variación diaria del precio ajustado de cierre. Ahora bien, todos los días, en un día bursátil, yo tengo que el día abre y cierra, pero entre la apertura y el cierre yo tengo que el índice se cotiza con un máximo y con un mínimo, ¿no? Y muchas veces diariamente el swing del índice bursátil está recogiendo información que, digamos, como es periodos más cortos, ¿verdad? Digamos de una hora, aparece una noticia a las 9 de la mañana y mientras todo el mundo se informa, ¿verdad? Y adquiere noción de qué es lo que está pasando, puede fácilmente transcurrir una hora, hora y media, ¿verdad? Y entonces el índice experimenta grandes variaciones. Luego de 4 horas, luego de 3 horas, todo el mundo está informado, ¿no? Y ustedes saben que la bolsa, digamos, tiene fusibles, ¿no? Digamos, cuando se propaga una información que a todas luces es catastrófica desde la perspectiva bursátil y el índice cae, como por ejemplo cayó en esa oportunidad 9-10% en un solo día, en una acción, digamos, entonces inmediatamente esa acción deja de cotizarse, de forma tal de que todo el mundo pueda tener tiempo de informarse qué fue lo que pasó y luego vuelve a aparecer en pantalla, digamos, esa acción a cotizarse. ¿Okay? Entonces, ¿qué he hecho en una hoja aquí para ustedes? Y ya estoy cerca del límite de tiempo, ¿verdad? Justamente aquí lo que he hecho es el rango, que es el máximo menos el mínimo, siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entre el precio ajustado de cierre. Y fíjense que aquí tengo estadísticas también interesantes, ¿no? Porque esto me da una idea de la volatilidad diaria del índice. Y fíjense ustedes, si yo voy bajando y voy viendo esto mensualmente, observo que la volatilidad diaria del índice medida como el rango dividido entre el precio ajustado de cierre, fíjense ustedes, para marzo fue altísima y sin embargo, digamos, para los meses subsiguientes fue disminuyendo. Espero, digamos, que de alguna manera esto los ayude a tener lo que yo denomino qué es un día bursátil normal en la bolsa de valores.